y como les decía, vamos a mirar hoy lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Lo llamamos, digamos, de esta característica que es rectilíneo, porque es un movimiento que se realiza en línea recta, ¿sí? Por eso se llama rectilíneo, y uniformemente variado en el sentido en que la velocidad cambia de forma igual en tiempos iguales. Es decir, en un intervalo, por ejemplo, de un segundo, la velocidad cambia en un metro sobre segundo. O siempre va a ser, digamos, de esa manera. O en otra situación, en intervalos de 2 segundos, la velocidad va a cambiar de 10 metros sobre segundo en 10 metros sobre segundo, ¿sí? Es decir, eso es lo que significa que cambie en intervalos iguales, cambian velocidades iguales. Pero bueno, entendamos un poquito bien esto. Dice que cuando los automóviles que tenemos aquí toman la partida en una competencia, experimentan aceleración. Bueno, ¿y qué significa la aceleración? La aceleración significa el incremento de la velocidad. Aquí podemos ver los velocímetros y en el instante 0 segundos tenemos una velocidad de 0 porque parte del reposo a los 0.2 segundos ya alcanzó, si no estoy mal, una velocidad de 40 metros sobre segundo. Después 0.5 alcanzó una de 80, 120, así sucesivamente. ¿Listo? Entonces hay un incremento de la velocidad, hay una variación. Y más que incremento, tengamos en cuenta que la aceleración también genera, lo que es la disminución de la velocidad. Es decir, la aceleración se encarga de, o la presencia de aceleración manifiesta la variación de la velocidad. ¿Listo? Ya sea para incrementar o para disminuir. Dice que se puede observar que la velocidad experimenta cambios iguales en iguales intervalos de tiempo. Así, al calcular la aceleración de los autos, en cada uno de los intervalos se obtiene el mismo valor. Aquí, bueno, 20, aquí no alcanzo a ver exactamente cuánto es, pero vamos a escribir de pronto un poquito para comprender eh, a qué se nos refiere con estos intervalos de tiempo iguales, cambios iguales. Bueno, por ejemplo, si tenemos, si tenemos aquí tiempo en segundos, vamos a suponer otra situación, velocidad en metros sobre segundo, y decimos que en el primer intervalo, o en el primer instante de tiempo, en el tiempo 0 segundos, la velocidad era 0. ¿Sí? Vamos a suponer que parte del reposo. En el segundo 1, la velocidad es de 5 metros sobre segundo. En el tiempo 2 segundos es de 10. En el tiempo 3 segundos es de 15. En el tiempo 4 segundos es de 20. ¿Sí? Vean que aquí entonces, cada cambio de segundo, ¿sí? Aquí hay un cambio de un segundo, de aquí a aquí también hay un segundo, de aquí a aquí hay un segundo, sucede que los incrementos son de 5 metros sobre segundo en 5 metros sobre segundo. A eso se refiere. A eso se refiere esta expresión que tenemos aquí. La velocidad experimenta cambios iguales en iguales intervalos de tiempo. ¿Sí? Entonces, cada intervalo de un segundo, para este ejemplo, resulta que la velocidad aumenta de 5 metros sobre segundo en 5 metros sobre segundo. ¿Listo? Eso es a lo que se refiere. ¿Dudas hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? Bueno, continuemos entonces. Dice, así, al calcular la aceleración de los autos en cada uno de los intervalos se obtiene el mismo valor. Vamos a mirar
entonces, no sé si me alcanzaron a escuchar esa última parte. Ok, vuelvo y repito, donde nos manifestaban que hay cambios iguales en intervalos de tiempo iguales, lo que estábamos mirando aquí. Cambios de tiempo de un segundo, un segundo, un segundo. Hay cambios de velocidad de 5 metros sobre segundo en 5 metros sobre segundo. Bueno, nos dice que al suceder esos cambios iguales, en intervalos de tiempo iguales, la aceleración de los autos en cada uno de los intervalos se obtiene el mismo valor. Es decir, que hay siempre el mismo valor de aceleración para este caso. Un cuerpo describe un movimiento rectilíneo uniformemente variado cuando su trayectoria es recta y a la vez su aceleración es constante y no nula. Es decir, cuando nos manifiestan que la aceleración es constante, tenemos que la aceleración es constante, significa que no cambia, siempre es la misma. Entonces aquí vamos a ver un poquito cómo calculamos esta aceleración para este evento que tenemos aquí. Continuemos. Tenemos estas son las ecuaciones que a mí me describen el movimiento rectilíneo uniformemente variado. 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Estas 4 ecuaciones. Aunque, digamos, estas dos primeras es básicamente la misma, sino que aquí está despejada la A y aquí está despejada la B. Esta B, vamos a comprender bien. Porque esta B es velocidad final, ¿sí? Que de pronto nos hace falta ese pequeño datico. Esto es velocidad final menos velocidad inicial sobre el intervalo de tiempo. Entonces vamos a copiar esto aquí, porque la aceleración la definimos como el cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo. ¿Y cómo sabemos de los cambios? Cambios es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Y vamos a hacer ese cálculo para el ejemplo que tenemos arriba. Vamos a hacerlo en otro colorcito. Velocidad final, vamos a hacer suponiendo que es bueno, que es esta de acá, la velocidad final. La velocidad final, el intervalo de tiempo final. Entonces tenemos 20 metros sobre segundo menos velocidad final, velocidad inicial, por ejemplo, los 0 metros sobre segundo, sobre tiempo final, los 4 segundos, menos tiempo inicial, de aquí, los 0 segundos. Tenemos, por lo tanto, 20 menos 0, 20 metros sobre segundo, sobre 4 menos 0, 4 segundos. Y esto nos da, entonces, 20 dividido 4 es 5. Y vamos a hacer el análisis de las dimensiones aquí, a un ladito. Lo voy a escribir aquí a un ladito para que nos demos cuenta de eso. Tenemos metros sobre segundo dividido segundo. Entonces, para completar el segundo fraccionario le puedo poner un 1 aquí, medios y extremos. Entonces, multiplicación de los extremos, metro por 1 nos da metro. Y abajo nos va a quedar segundo por segundo, segundo cuadrado. Entonces, las unidades de la aceleración son metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Aquí tenemos ya el cálculo de esa aceleración. Ahora, si yo lo hago, por ejemplo, suponiendo que voy a analizarlo a partir de este intervalo, de este de aquí, vamos a mirar qué valor obtengo. Tenemos aceleración, nuevamente, aceleración es igual al cambio de la velocidad sobre el cambio de tiempo, y obtenemos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Velocidad final en este caso serían
los 10 metros sobre segundo, 10 metros sobre segundo, menos tiempo inicial, 5 metros sobre segundo, sobre el tiempo final, que son los 2 segundos, menos 1 segundo. Y esto nos da 10 menos 5, 5 metros sobre segundo, 2 menos 1, 1 segundo, y finalmente 5 metros sobre segundo. Es decir, aquí terminamos de ratificar que la aceleración es la misma durante todo el evento. ¿Ok? No importa si yo analizo digamos, los puntos iniciales o finales o ciertos intervalos de tiempo, entonces voy a obtener el mismo valor de aceleración. Esto significa que la aceleración sea constante. Bueno, aquí tenemos otra expresión que nos dice velocidad final, que no marca aquí, dice velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esto de acá nos dice que la posición, para ubicar la posición, la distancia recorrida es igual a la distancia inicial, si la hay, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y finalmente esta de acá, que nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición o el desplazamiento. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno, continuamos entonces mirando. Aquí tenemos gráficos de velocidad contra tiempo. Vean que a diferencia de el evento anterior donde la velocidad era constante, aquí tenemos una velocidad que varía, pero que varía de manera uniforme. Entonces, al variar de manera uniforme, va a ser una línea recta, ¿cierto? Digamos, de esta manera inclinada, o puede ser también, a ver, puede ser también una línea recta que vaya en descenso, ¿sí? ¿De qué depende eso? Si es así, de esta manera, quiere decir que la velocidad va aumentando. Si es así, quiere decir que la velocidad va disminuyendo. ¿Ok? Esa sería la gran diferencia. Si el gráfico de velocidad me da una línea paralela al eje del tiempo, significa que no hay cambio de velocidad y que la velocidad es constante. Nos dice que en una gráfica de velocidad de tiempo para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, la pendiente de la recta coincide con el valor de la aceleración. ¿Listo? Ok, claro. Aquí básicamente estamos hablando del valor de la aceleración. Digamos, esta altura que nos está mostrando aquí nos representa, digamos, esta ecuacióncita que tenemos acá. Por otro lado, chicos, por otro lado, tenemos que las gráficas de posición y tiempo. La gráfica de posición y tiempo, tenemos que es una curva para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Curva de este estilo o curva de este otro estilo. ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos de este, digamos, así como está en esta primera situación, resulta que vemos que la distancia cada vez se recorre más rápidamente, es decir, que está acelerando. Por ejemplo, para pasar de 1 metro a 2 metros se demoró 0.5 y por ejemplo, ya más adelante avanza casi 2 metros, ¿sí? Veanlo aquí, casi 2 metros, los logra avanzar en 0.5 segundos. Cada vez lo hace más rápido. Por otro lado, esta de aquí, lo que nos habla es de que el vehículo avanza cada vez menos distancia, ¿sí? Vean, en 0.5 segundos alcanzó a avanzar casi 2 metros, pero después, en esos 0.5 segundos posteriores, avanza mucho menos. Dime, te escucho. Sí, sí. No, sí, ahí estoy presentando, ahí estoy presentando.
Voy a dejar de presentar y voy a volver a presentar, ¿listo? Listo, ahí nuevamente estoy volviendo a presentar, ¿ok? Mm, vale, listo. Bueno, entonces, teníamos aquí, nuevamente repito, aquí nuevamente, cuando tenemos esta curva de esta manera, entonces cada vez se recorren más distancias en menor tiempo. Es decir, que aquí en esta inicialmente hay una presencia de aceleración positiva. Y aquí como que el vehículo va frenando porque va recorriendo cada vez menos distancia. Entonces hay una presencia de aceleración negativa. Dice, si la aceleración es positiva, los cambios de posición son cada vez mayores en los mismos intervalos de tiempo, mientras que si la aceleración es negativa, los cambios de posición son cada vez menores. Es decir, que aquí lo que sucede es que hay una aceleración y aquí lo que podemos entenderlo es como una desaceleración. ¿Listo? Esa sería la diferencia entre los gráficos de posición y tiempo, que tenemos siempre una curva, pero que esas curvas me manifiestan si el vehículo está acelerando o está frenando. Este gráfico, que es el último, el tercero, que es el gráfico de aceleración contra tiempo, vemos que es una línea recta. ¿Por qué es una línea recta? Es una línea recta paralela al eje del tiempo, que nos simboliza, paralela al eje del tiempo, que nos simboliza que la aceleración es una constante, listo, que no cambia, ¿vale? Si tenemos, digamos, un evento más largo, vamos a observar gráficos de aceleración como estos: aceleración positiva, aceleración nula y aceleración negativa, por ejemplo. Esto significaría que el vehículo aumenta su aceleración, luego mantiene una velocidad constante y luego el vehículo comienza a frenar, por ejemplo. ¿Listo? Dice, el área comprendida entre la gráfica de aceleración tiempo, es decir, esta área que está acá, representa el cambio de velocidad del objeto, claro. Entonces aquí tendríamos, si nos remontamos a las ecuaciones, por ejemplo, aceleración es igual al cambio de velocidad sobre el cambio de tiempo, y yo escribo esto como cambio de tiempo por aceleración, vamos a obtener el cambio de velocidad. Y es lo que tenemos aquí. Véanlo acá. Base de este rectángulo sería cambio de tiempo, altura, aceleración, y entonces base, véanlo, aquí está, base por altura nos va a terminar dando el cambio de la velocidad. Bueno, veámoslo con un ejemplo, de pronto entonces nos ayuda como a entender esto que estamos mirando aquí. Veámoslo con un ejemplo. Y tenemos un automóvil que se ha detenido en un semáforo, se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros sobre segundo, al cabo de 10 segundos. A partir de este instante, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos, después de los cuales el conductor observa otro semáforo que se pone en rojo, por ende disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Determinar la aceleración del automóvil y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. Adicionalmente, construir las gráficas de posición tiempo, velocidad tiempo y aceleración tiempo. Bueno, tenemos un problema, digamos que en cierta medida un poquito extenso, entonces vamos a organizarnos y vamos a colocarlo, bueno, vamos a hacerlo en una página nueva y vamos
a colocarlo, digamos, vamos a hacer este análisis. Primero vamos a colocar unos datos que nos están proporcionando, una tablita de datos, y posteriormente vamos a hacer un gráfico. Nos dice, un automóvil se ha detenido en un semáforo, se pone en movimiento y aumenta uniformemente su rapidez hasta los 20 metros sobre segundo a cabo de 10 segundos. Entonces, originalmente el vehículo estaba detenido, es decir, en el instante 0 segundos la velocidad es de 0 metros sobre segundo. Y comienza a moverse y resulta que se mueve hasta obtener una velocidad, hasta aquí, y obtiene una velocidad de 20 metros sobre segundo, y esa velocidad la obtuvo después de 10 segundos. O sea que aquí este es el instante 10 segundos. Posteriormente nos dicen, la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos. Voy a pintarlo de otro colorcito. Durante este tiempo de aquí, 15 segundos, no importa si no me queda proporcional, durante 15 segundos, es decir, en el tiempo ya, a ver, analicémoslo bien para poder entender, 15 segundos. A partir de este instante la rapidez se mantiene constante durante 15 segundos. Es decir, que en el, digamos, 15 segundos adicionales, aquí en rojito pasan 15 segundos, es decir, que el tiempo, es decir, el segundo 25, ¿sí? Porque son los 15 que mantuvo, la velocidad sigue siendo la misma, es decir, que la velocidad aquí sigue siendo 20 metros sobre segundo. Y finalmente, observa otro semáforo que se pone en rojo, por ende disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse a los 5 segundos de haber comenzado a frenar. Es decir, que comienza a frenar, pintémosle otro colorcito, frena para detenerse, es decir, que aquí la velocidad es 0 metros sobre segundo, ¿cierto? Y esto lo hizo en el tiempo 30 segundos, ¿sí? Porque duró 5 segundos frenando. Voy a colocarlo de pronto aquí, 5 segundos duró frenando, y aquí 15 segundos mantuvo la misma aceleración, la misma velocidad, perdón. Listo. Entonces, nos piden la aceleración del automóvil. Bueno, anotémoslo aquí, ¿cuál será la aceleración? Y el desplazamiento entre los dos semáforos en cada intervalo de tiempo. Es decir, este podemos llamarlo como el intervalo 1, el intervalo 2 y el intervalo de 3. ¿Listo? Aquí hay unos 3 desplazamientos diferentes. Aquí hay un intervalo de tiempo 1, que son los 10 segundos. Aquí hay un intervalo de tiempo 2, que son los 15 segundos. Y un intervalo de tiempo 3, que son los 5 segundos. Ahora, entonces, determinemos cuánto vale x1, x2 y x3. No los conocemos, no los conocemos. Listo. Para poder determinar, vamos a hacerlo intervalo por intervalo. ¿Listo? Entonces, en el primer intervalo del tiempo hay una presencia de aceleración. ¿Por qué? Porque la velocidad incrementa desde 0 metros sobre segundo hasta 20 metros sobre segundo. ¿En cuánto tiempo lo hace? En 10 segundos. Entonces, nos remontamos a las ecuaciones que habíamos presentado aquí. Esta de acá. ¿Tenemos la velocidad final? Sí. ¿Tenemos la velocidad inicial? Sí. ¿Y tenemos el cambio de tiempo? Sí. Entonces podemos determinarlo a través de esta ecuación. Decimos que para el intervalo 1 tenemos aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre
el tiempo. Aceleración va a ser igual, velocidad final, los 20 metros sobre segundo, menos velocidad inicial, los 0 metros sobre segundo, sobre el tiempo, que son los 10 segundos. Esto nos da una aceleración, hagámoslo abajo, una aceleración de 20 menos 0, 20 metros sobre segundo sobre 10 metros, perdón, aquí me equivoqué, 10 segundos, 10 segundos. 20 dividido 10, 2 metros sobre segundo nos da metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Esto sería para el intervalo 1. Intervalo 2, el intervalo 2, tenemos que la aceleración es nula. ¿Por qué? Porque no hay ni incremento ni disminución de velocidad. Como la velocidad es constante, eso quiere decir que la aceleración implica que la aceleración es 0. Intervalo 3. En el intervalo 3 tenemos que hay una presencia de aceleración porque hay un cambio de velocidad de los 20 a los 0. Y tenemos que la velocidad final, vamos a hacer lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo, y nos da velocidad final son los 0 metros sobre segundo menos velocidad inicial 20 metros sobre segundo sobre el cambio del tiempo, y el cambio que hubo aquí fue de los 25 a los 30, los 5 segundos que teníamos en este intervalo, 5 segundos. 0 menos 20 nos da menos 20 metros sobre segundo sobre 5 segundos. Ahora, menos sobre más, menos 20 sobre 5, 4 metros sobre segundo al cuadrado. Este negativo indica efectivamente que el vehículo disminuye la velocidad. Listo. Hasta aquí logramos determinar entonces la aceleración para cada uno de los intervalos. Miremos, revolvámonos al ejercicio. Determinar la aceleración del automóvil, ya lo determinamos, y el desplazamiento entre los semáforos en cada intervalo. Ok. Ahora, para determinar el desplazamiento, tratemos de seguir esta misma línea y determinamos los desplazamientos en cada uno de los intervalos. Tenemos, vamos a hacer una pequeña división aquí y vamos a mirar entonces lo que es las distancias recorridas. Para ello, vuelvo otra vez sobre la presentación y miro esta ecuación de aquí. ¿Listo? Esta ecuación de acá, yo la puedo traducir, la voy a escribir aquí. Nos dice distancia, hagámoslo con otro color, distancia es igual a distancia inicial, la distancia es igual a la distancia inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Listo. Para este primer intervalo tenemos que la posición como vamos a calcular intervalo por intervalo, vamos a omitir este factor de posición inicial. ¿Listo? ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el vehículo parte de la posición 0, ¿cierto? La posición 0. Entonces, para hacer este cálculo de distancia tenemos velocidad inicial para nuestro primer intervalo, velocidad inicial era 0, entonces 0, vamos a colocarlo todo, 0 metros sobre segundo
por tiempo, por el tiempo que aquí nos estaba dando el cambio del tiempo, que son los 10 segundos, esto de aquí, por 10 segundos. ¿Sí? Esto nos va a dar 0, pero pues vamos a colocarlo por el orden. Igual, más un medio aceleración, lo que nos dio aquí, 2 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo que son los 10 segundos, todo elevado al cuadrado, que me lo indica la ecuación. X igual a 10 por 0, 0. Esto nos da 0 el primer factor, más. Miren lo que podemos hacer aquí. 2 que está dividiendo y 2 que está multiplicando se cancelan y solamente me va a quedar 10 al cuadrado, que viene siendo 100. Pero antes vamos a hacer el análisis de las unidades, porque esto nos da, se cancela así, nos da 1 metro sobre segundo al cuadrado por 100 segundos al cuadrado. Segundo al cuadrado que está arriba y segundo al cuadrado abajo se cancela y la unidad me va a dar en metros. Entonces 0 más 1 por 100 nos da 100 metros. Es decir, que en el primer intervalo recorrió 100 metros. Para el segundo intervalo, como la aceleración es 0, yo puedo coger las ecuaciones que vimos del movimiento anterior, donde nos decía que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Eso no es de este tema, sino del tema anterior. Distancia igual velocidad, que era una constante, que es 20 metros sobre segundo, que lo tenemos aquí, véanlo, 20 metros sobre segundo, por el tiempo que duró desde los 10 hasta los 25, o sea 15 segundos, y nos da segundo y segundo se cancela, la unidad nos va a dar en metros. 20 por 15 nos da 300 metros. Y finalmente tenemos este de acá, donde volvemos a retomar la ecuación inicial. Distancia es igual a distancia inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Distancia inicial dijimos que la vamos a tomar como 0. Distancia es igual, velocidad inicial aquí, velocidad inicial es esta de acá, 20 metros sobre segundo, 20 metros sobre segundo, por el tiempo que nos está dando, el tiempo que duró, que fueron los 5 segundos, más un medio por aceleración, que la teníamos aquí, menos 4, ojo con este negativo, menos 4 metros sobre segundo. Esto no cabe aquí. No cabe aquí, vamos a escribirlo un poquito, voy a robarme aquí un poquito de pantalla y vamos a escribirlo bien. Tenemos entonces en esta situación aquí distancia igual a 0 más velocidad inicial por el tiempo, que son velocidad inicial 20 metros sobre segundo por los 5 segundos, más un medio de la aceleración, que son menos 4 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que son los 5 segundos, todo elevado al cuadrado, que me lo indica la ecuación. Entonces, aquí este primer pedazo nos da 0, 20 por 5, 100, segundo y segundo se va, o sea, son 100 metros. Y aquí, más por menos, Sí, 1 por 4, 4 sobre 2 metros sobre segundo al cuadrado por 5 al cuadrado, que viene siendo
25 segundos cuadrados. ¿Listo? Ahora, no ocupo aquí. Vamos a intentar finalizarlo acá. Nos dice distancia igual a 100 metros menos 4 sobre 2, 2 por 25, 50. Y la unidad, segundos arriba y segundos abajo, nos da en metros. Y esto nos daría una distancia de 50 metros. ¿Listo? Entonces, ese es los tres intervalos. 100 metros, 300 metros y 50 metros. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Hay que hacerlo despacio, con calma y mirar qué es lo que se tiene y qué es lo que no. ¿Listo? Bueno, miremos esta partecita de los gráficos. Voy a colocar una página después de esta. Y tenemos los gráficos que nos están pidiendo. El primer gráfico es el gráfico de posición y tiempo. El otro es el de velocidad y tiempo. Y el último, coloquémoslo aquí al ladito, que sea el de aceleración y tiempo, pero ese lo voy a colocar de esta manera. Ya vamos a mirar por qué. Entonces, el primer gráfico, distancia y tiempo, velocidad y tiempo, y este aceleración y tiempo. Este de acá es distancia-tiempo y recuerden nombrar los ejes, distancia en qué unidades, metros, tiempo en segundos. Aquí tenemos aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y tiempo en segundos, es importante hacer eso, y velocidad en metros sobre segundo y tiempo en segundos. Me equivoqué aquí, no, sí, ahí está bien. Perfecto. Entonces, partamos en orden como de lo que hicimos poco a poco. Primero llamo la aceleración, perdón. Entonces, la aceleración. Los intervalos de tiempo son 10, 15 y 5. Es decir, 10 a los 10, a los 5, o sea aquí 15, perdón. 15, vamos a decir que estos cada dos cuadritos son 5, 10, 2 y 2, 15, 20 y 25, 25 segundos, y nos queda un poquitico corto porque el último es hasta los 5 más 30, ¿cierto? Acá, 30. Listo. Entonces nos dice que de los 0 a los 10 segundos se mantuvo una aceleración de 2 metros sobre segundo, constante, entonces una línea recta. Después del 10 al 25 la aceleración fue 0. Y del 25 al 30 fue de menos 4. Menos 4. Aquí tenemos 2 y aquí tenemos menos 4. Recuerden tener coherencia con los cuadritos. Listo. Tenemos el primer gráfico. El otro que podemos hallar es el de la velocidad. Mirar la velocidad, ese no, digamos como nos están dando la velocidad. En el primer intervalo, entonces, hubo un incremento de velocidad desde los 0 hasta los 20. Entonces, nombremos nuevamente el intervalo de tiempo. Aquí 10, 15, 20, 25. Y aquí 2 más son 30 segundos. Listo. El primer intervalo pasó de los 0 a los 20. De 0, vamos a hacer 2, 4, 6, 8, aquí 20. Entonces hubo un incremento, una línea recta. Después nos dice que permaneció constante, es decir, una línea paralela al eje del tiempo. Y finalmente
hubo una disminución de velocidad desde ahí hasta, el, hasta el 0 metros sobre segundo, porque digamos lo que hizo fue detenerse. Y el último gráfico que tenemos es el de posición, que tenemos nuevamente aquí 10, 25 y 30. Listo. Y nos dice que primero avanzó 100 metros, luego 300 más y finalmente 50 más. Es decir, vamos a decir que aquí son 100, 200, 300, 400, ¿cierto? ¿Por qué 400? Porque es que el vehículo alcanzó primero 100, avanzó 100 durante 10 segundos hasta acá, y como avanzó es una curva de este estilo, creciendo. Luego mantuvo una velocidad constante hasta los 300. Como es una velocidad constante, lo que hace es una línea recta. Y finalmente se detuvo 50, perdón, hasta los 300 no, hasta los 400. Son 300 que avanzó, es decir, de 100 más 300, 400. 100, 200, 300, 400. Y después hasta los 450. Lo que hizo fue, esos 50 adicionales, lo que hizo fue frenar. Por lo tanto, tenemos una gráfica curvada, pero en sentido contrario. Listo, chicos. Ese es todo el ejercicio. ¿Dudas, inquietudes? Miremos la actividad que les voy a dejar. La actividad es simplemente, digamos, varios ejercicios que tienen análisis de gráficos. ¿Vale?